para poder entrar un poquito en lo que es el tema, la idea es revisar un par de conceptos. En primer lugar, las escuelas de lenguaje, que las escuelas de lenguaje se inician con el decreto 148 que fue promulgado en el año 1980. En este se aprueban los planes de estudio y programas de tratamiento para las alteraciones del lenguaje oral en las escuelas de educación diferencial. Estos establecimientos, las escuelas de lenguaje, educan a niños y niñas entre los 3 a los 5 años y 11 meses que presentan necesidades educativas especiales con carácter transitorio asociada a un trastorno específico del lenguaje. Y su propósito es proporcionar educación especializada para que estos estudiantes superen sus dificultades y ingresen a la educación regular. Bueno, como aquí la compañera Feña ya mencionó los TEL, tenemos que definirlo un poquito, los trastornos específicos del lenguaje. Estos tienen su origen en la literatura médica inglesa en los años 80 y sirven para describir a las niñas y niños con habilidades cognitivas normales, que presentan impedimentos en su lenguaje, pero sin causas demostrables. Los TELS es un desarrollo anormal del lenguaje en dos ámbitos, en el comprensivo y el expresivo. Este último afecta solo la parte expresiva del lenguaje manteniendo una buena comprensión. Sin embargo, un TEL mixto es aquel que afecta la comprensión y la expresión. Bueno, por otro lado, las escuelas de lenguaje funcionan bajo ciertos decretos, sus funciones funcionan así. El decreto número 1300, que fue promulgado en el 2002, y el decreto supremo número 170, promulgado en el 2009. Esto implica que los estudiantes reciben una subvención, o sea, las escuelas reciben una subvención por cada estudiante que esté inscrito. Y esto se rige por el decreto con fuerza de ley número 2 del año 89. Bueno, esta subvención que habíamos mencionado, los establecimientos deben ser reconocidos oficialmente por el Estado y cumplir con los requerimientos postulados por la ley 18.962, artículo 21. Bueno, esta subvención tiene ciertos requisitos, que es los que vamos a mencionar ahora. El primero es que deben contar con un sostenedor, que ante el Estado asume la responsabilidad de mantener el funcionamiento del establecimiento. El segundo es apegarse a los planos y programas otorgados por el Ministerio de Educación. El tercero es tener personal docente calificado, personal administrativo y auxiliar que mantenga el funcionamiento del establecimiento. Y el último, que es poseer la estructura y el inmobiliario que cumpla con todas las normas vigentes. Bueno, después de esta presentación en torno al contenido, las invitadas que son, como mencionaba la profe, son Paola y Tamara. Paola va a ser quien presentará primero y aquí tenemos una breve descripción de quién es ella. Paola es una profesora de educación diferencial, especialista en audición y lenguaje de nuestra universidad. Ella es terapeuta floral con una visión en psicología transpersonal. Fue voluntaria en la Protectora de la Infancia, en el área de educación a equipos docentes sobre la temática de inclusión en educación parvularia. Paola posee formación en estrategias para utilizar en niños y niñas con autismo. Sus fortalezas son la flexibilidad y la mediación para resolver conflictos, su disposición a ayudar y colaborar con el equipo de la escuela y la comunidad educativa, y la buena comunicación con las familias. Bueno, la profe Paola actualmente se encuentra en una formación reflexiva sobre pedagogía hospitalaria. Y esta está organizada por la Fundación Cuenicam, como se está dedicando a la investigación. Está en un curso de educación socioemocional dictado por el Centro de Educación Sexual Integral y el Ministerio de Educación. Ha complementado asistiendo a seminarios organizados por Felipe Lecanelier, que es un psicólogo, incursionando en formación de Google Educator por el manejo de TICs. Trabaja como docente hace 3 años en una escuela de lenguaje con nivel medio mayor y prekinder. La escuela tiene una mirada ecológica, dando énfasis en temáticas del cuidado del medio ambiente.
Y algunas de las áreas de interés de la profe son la educación diferencial, la terapia floral y el mindfulness. Bueno, con esta pequeña presentación damos pie a que pueda hablar la profe, agradecerle igual su participación en el conversatorio y recordar que las preguntas ojalá las puedan hacer por el chat. Y eso ojalá les sirva harto el conversatorio para entender mejor el contexto de las escuelas de lenguaje. Y eso. Se escucha, ¿verdad? Sí, Paola, se escucha. Sí, ya, Sí. súper. Entonces, parto la presentación. Voy a compartir la pantalla. Sí, está autorizado. Ya. Aquí va. Gracias por la presentación. Bueno, en mi Power no es tan largo, pero lo que pensaba es que después cualquier pregunta estoy abierta a contarles. Entonces, voy a comenzar. Le puse a la presentación una mirada docente, el rol docente en la escuela de lenguaje, que es desde mi visión de educadora diferencial. Voy a agrandarlo más, ahí está. Yo trabajo en la escuela de lenguaje en la que trabajo se llama Gotita Blue, aquí aparece la insignia, que es una hojita, unas hojitas con una gotita, porque tiene una mirada súper ecológica que les voy a ir contando. La escuela de lenguaje Gotita Blue está ubicada en Ñuñoa, de hecho queda súper cerca de la universidad, como a 1 o 2 cuadras, muy muy cerquita. Tiene 3 niveles, que es como lo que contaban antes, de que los niños y las niñas se incorporan a escuela de lenguaje desde los 3 años hasta los 5 años 11 meses, que está conformada por medio mayor, pre-kinder y kinder. Yo actualmente estoy trabajando con un nivel medio mayor, pero he trabajado con los 3 niveles. Solo que ahora estoy solo con un curso, que es medio mayor. La matrícula de la escuela es de 26 niños y niñas por jornada. Tiene 2 jornadas, van niños en la tarde y niños en la mañana. Ahora hace súper poquito retomamos lo presencial porque Ñuñoa pasó a fase 2. De todas formas, yo estoy yendo semana por medio. Todas las profes estamos así, semana por medio. Porque muchos de nuestros niños se mantienen con la modalidad online, porque optaron voluntariamente por esa modalidad. Los niños y niñas entran a la escuela previo a una evaluación fonoaudiológica, ya que deben entrar con un diagnóstico de TEL mixto expresivo que es arrojado por las evaluaciones que realiza la fono. Puse la palabra diagnóstico entre comillas porque nunca me ha gustado mucho, pero así se le denomina. Bueno, esta fotito es de una de las salas, de mi sala, pero que ahí sale en otro contexto, porque no encontré de ahora, pero ahora está todo transformado por todo el tema del COVID, y ahora ya no pueden sentarse juntos, hay normas de distanciamiento, las mesas no están tan cerquitas la una de la otra, para cumplir con los protocolos. Así que, pero era para mostrarles más o menos el espacio físico, que tiene luz natural, distintos lugares para poner las cosas, tiene una estructura súper clara y los niños y las niñas conocen dónde tiene que ir cada cosa, las colaciones, sus pertenencias, que ahora todo está más modificado, pero aún así intentamos mantener una estructura para ellos, que es muy importante. La comunidad educativa está conformada, bueno, por la directora, la jefa UTP, somos 4 docentes en total, porque cada una tiene un curso y solamente una está en este momento con jornada completa. Está la fonoaudióloga y una técnico diferencial y una auxiliar de aseo. Bueno, y también los niños y niñas y sus familias que son parte claramente de toda nuestra comunidad educativa que conforma la escuela. La orientación de la escuela está relacionada con el medio ambiente, con el reciclaje y con la reutilización. Entonces intentamos mucho ocupar materiales reciclados y que las familias también se hagan más conscientes en ese tema. Siempre hay un taller de huerto que ahora no se está realizando por este tema de la pandemia. Este año ha sido un poco extraño en la escuela porque empezamos presencial, pero después tuvimos que irnos a la casa, entonces recién estamos retomando y readecuando cómo se va a ir dando todo el año.
que ya está pasando de una forma muy extraña, pero de todas formas seguimos trabajando como con las planificaciones online que ahí les voy a ir contando. Entonces, esta mirada ecológica, este mes yo estoy con un proyecto que propuse que se llama Proyecto de Ecoladrillos, que contacté a una fundación que se llama Fundación R, que ellos reciben estos ecoladrillos que están realizando, bueno, estoy realizando yo, pero también están realizando todas las familias, y invité a los otros cursos a que también los pudieran hacer. Y así esta semana, bueno, lo estamos trabajando durante todo mayo, y esta semana van a llegar a la escuela todos los que hicieron para poder entregárselo a la fundación, que es una fundación que los utiliza para construcciones. Entonces estamos pensando si algunos los dejamos en la escuela para hacer algunas cosas como macetero o cositas más sencillas, pero ellos también en la fundación lo ocupan para construcciones más grandes, como casas, murallas, ese tipo de cosas. Y les doy el dato por si les interesa, se llama Fundación R. Entonces, y también tenemos bueno, dice concurso, pero en realidad siempre lo hemos hecho y se hace a lo largo del año, que es para juntar las tapitas plásticas de jugos, bebidas, para donarla al Hospital Calvo Maquena, que ellos la utilizan para, no recuerdo bien lo que hacían con las tapas, pero es para ayudar a, por ejemplo, los niños que están hospitalizados con cáncer y las familias son de provincia y tienen que tener un lugar donde quedarse, entonces todo esto va en beneficio de ellos. Entonces lo que acá puse que es muy importante y que intentamos hacer siempre como escuela también es involucrarnos con el entorno. Entonces siempre estamos en contacto, bueno, justo en la esquina queda el CESFAM Salvador Busto, que es muy cerquita. Entonces siempre estamos en contacto, ellos van a hacer la floración de los niños, como que la escuela no es un entorno aparte, sino que es parte de la comunidad. Siempre estamos abiertos a eso. Y acá puse uno de los trabajos que hicieron hace poco, que es Cambiar el mundo es cosa de niños, porque siempre promovemos que hagan como ese tipo de expresiones y también concientizarlos desde muy pequeñitos. Entonces, el trabajo lo hacemos mediante unidades temáticas mensuales, que este tema de todo lo que es más ecológico lo intentamos siempre estar incorporando, pero las unidades temáticas mensuales están relacionadas con distintos temas. Por ejemplo, ahora en junio nos corresponde trabajar el universo y entonces ahí vamos a revisar la prehistoria y vinculamos los dinosaurios, que son como muy significativos siempre para los niños. Y todos los objetivos de las escuelas de lenguaje ahora están funcionando con las bases curriculares de la educación parvularia. Ahora estamos trabajando con priorización curricular, es decir, que algunos objetivos no los estamos abordando, pero sí estamos priorizando los que son más elementales por las dos modalidades que hay. Entonces, para que no se quede lo más importante fuera. Sobre todo porque ahora las familias están participando desde la casa, entonces ahí se generan diferencias de ritmos de aprendizaje, porque independiente de que presencial ya tienen distintos ritmos, en la casa también hay distintos ritmos porque hay distintas rutinas y distintos tiempos de cada familia para poder dedicarse al trabajo pedagógico. Entonces, ahora les voy a conversar un poco del proceso pedagógico en el contexto actual. ¿Voy bien o voy muy rápido? Es que como no veo nada. ¿Va bien? ¿Alguien me puede decir? Sí, yo siento que va bien, O sea, Paola, pero los estudiantes pueden hacerte ahí un feedback también. ¿sí? Sí, va bien, se escucha todo bien. Si quieres comentarlo o relatarlo un poquito más despacio, eso sí, queda completamente a disposición de usted. Ya. Muchas gracias. Es que pienso que tengo poco tiempo o me puedo pasar un poco. Tranqui. Ya. Sí, tranqui. Ya. Entonces, bueno, el proceso pedagógico en el contexto actual, por todo este tema del COVID, la pandemia, hubo que hacer una reorganización total del trabajo, y el año pasado estuvimos online, pero este año ya organizamos la modalidad online de una forma diferente, más ordenada, y la modalidad presencial que ocurre cuando cambiamos de fase.
Entonces, aún así, en la mayoría de nuestros niños y niñas actualmente está en modalidad online, porque optaron por no ir a clases presenciales, y esto es totalmente válido porque es totalmente voluntario el retorno en estos momentos. Entonces, este trabajo educativo lo tenemos que ver desde dos aspectos, que es el ámbito pedagógico y el ámbito fonoaudiológico. Respecto a la modalidad online, lo que trabajamos con los niños semanalmente es que yo todos los viernes les envío su planificación semanal, en la que aparece el objetivo, la actividad, los materiales que deberían tener para ese día y el tiempo estimado que podrían demorarse en realizar esa actividad. Se lo mando siempre los viernes porque así ellos pueden organizarse durante la semana con qué es lo que tienen que tener para poder cumplir con las cosas. Entonces ellos después envían evidencia a través de fotos o videos. De todas formas, yo siempre estoy en contacto con ellos. Todos los días me doy un tiempo para irles conversando. Entonces también realizo encuentros por Zoom, que son 2 veces a la semana y tienen una duración de 45 minutos. Entonces intento incorporar la corporalidad, el movimiento, a través del baile, a través de, bueno, el saludo y todo, van estirando, dando vueltas, entonces como que para que ellos no estén de una forma estática sentada solo en una pantalla porque son muy chiquititos. Y, y algunos como tienen, no sé, muchas dificultades de comprensión por los TEL, es más difícil. Entonces, lo que intento hacer siempre es que ellos también participen y siempre digan algo en la encuentro, no es como que se conecten y nada. Entonces se conectan, por ejemplo, yo cuento un cuento, después hago preguntas, y esas preguntas a todos les va a tocar responder una pregunta, y si es que no saben, no importa, pero igual participan. Y también dentro de la semana tienen una clase en Zoom con la fonoaudióloga, es decir, tienen en total 3 conexiones semanales, 2 conmigo y una con la fono. Y los otros días se mandan las actividades, que siempre se acompañan con videos explicativos por cada actividad. Lo que yo confeccioné para ellos hace poco fue un cuaderno de aprendizaje que viene con fichas de aprendizaje. Entonces, yo les saco una foto a esa ficha y les hago un video explicándoles cómo tienen que trabajar con la ficha para que a todos les quede claro y reciban las mismas instrucciones. Eso. Y bueno, desde lo presencial está, la verdad es que yo hoy día es el primer día que me toca ir presencial desde la vuelta a fase 2, así que no les puedo contar tanto aún de cómo va a ser esta segunda ronda presencial, pero siempre estamos respetando los protocolos, y no sé qué más contarles de eso porque todavía no lo estoy viviendo, pero también les quería compartir estas estrategias para favorecer la comunicación, porque son muy importantes porque leí que una de las preguntas era algo así como cómo abordar el TEL, algo así. Entonces, por eso se me ocurrió ponerlo en la presentación. Y puse, yo en el PEDA, de hecho, aprendí esto de Víctor Acosta, que lo he ocupado mucho, que son los tipos de preguntas que se pueden realizar, es decir, como cuando le voy a preguntar a un niño algo para que exprese, no que sea cualquier pregunta, sino yo también pensar las preguntas. Si voy a tener un cuento, entonces lo leo antes y puedo notar qué es lo que ellos pueden responder, no así al azar, sino pensarlo. La mirada en positivo, es decir, que todas las respuestas son válidas y las valoro. Entonces, si no entiendo algo, no le digo no te entiendo, sino que intento agarrarme de lo que entiendo para seguir construyendo y que ellos como que tengan la confianza de comunicarse abiertamente y que sean entonces así protagonistas de su aprendizaje. Y también eso transmitírselo a las familias, sobre todo ahora que estamos más en contacto con ellos, para que los dejen hacer a ellos las cosas. Y confiar en ellos también, en todas las habilidades que están desarrollando y ya pueden desarrollar. Que pasa mucho eso de repente, que son más aprensivos, sobre todo cuando son más pequeñitos. Y otra estrategia son las rutinas visuales, que estas las aprendí hace súper poquito,
Encontré esa foto, pero que está en inglés. Pero hay una Instagram que después les voy a mostrar, que es que te enseñan a hacerlas y a mostrárselas a la familia. Yo le hice un video a la familia explicándoles para que las puedan aplicar en la casa. Y también las voy a empezar a aplicar en la escuela, como ahora el tiempo, la organización del tiempo para los niños y las niñas es algo muy abstracto, esto los ayuda a aterrizarlo un poco y a verlo de forma más concreta, para que ellos se organicen mejor y tengan más confianza y predictibilidad de lo que viene. También los pictogramas, cuando tienen muchas dificultades de comprensión, están buenos para apoyarlos con una imagen. Entonces así yo le digo algo muy concreto con una imagen, y también el uso de tics que ahora estoy aprendiendo, que es, por ejemplo, hay aplicaciones. El otro día encontré esta aplicación que se llama Barsi, y es una aplicación, justo estábamos trabajando los animales del mar, entonces era que ellos tenían que imprimir unas láminas, después coloreaban, pero al descargar la aplicación, como que podían ver lo que pintaban en realidad aumentada. Está súper bueno por si es que lo quieren utilizar. Puse algunas recomendaciones de Instagram, que ahora que todos usamos casi Instagram. Puse Mindher Kids, psicóloga Andrea Cardemil, que también he incorporado muchas cosas que ella va enseñando siempre. Felipe Le Canelier, y puse Pitching Toon Tips, que es mi Instagram que me hice hace poco para entregar estrategias. Bueno, y ahí puse un testimonio de familia, no lo voy a leer todo, pero solo lo puse porque es una familia que se fue de nuestra escuela, y creo que eso es lo más significativo, cuando se van como con esta buena experiencia de haber estado en la escuela y de haberse sentido acompañado, y se genera un ambiente súper rico de apoyarse con la familia. Entonces, bueno, esta apoderada habla de que fue una experiencia hermosa, que les gustó mucho, que ellos estuvieron desde medio mayor hasta kinder con el niño, y todo fue súper bonito. Y para uno es súper significativo y valioso leer los testimonios de la familia. Eso, esto no lo escribí yo, de verdad lo escribió una apoderada. Y lo otro, eso, gracias por su atención. Y esa es mi presentación. Entonces, no sé cómo siguen ahí. Paola, si te puedes devolver a ¿dónde están las páginas del Instagram? Ya, ahí voy. Ahí está. Ay, No, arriba, ahí. ay, que las pidieron para poder anotarlas. Bueno, Mindher Kids también tiene como un canal de YouTube, y en los videos también explica cómo hacer varias cosas. Más que en el Instagram también es más información, pero en YouTube es también muy bueno. Eso, no sé qué les pareció, si tienen preguntas o si las van a hacer al final. Súper. Gracias, Paola. Sí, vamos a ver la presentación de Tamara, y Ya, Fernanda e Ignacio nos van a guiar para continuar, y después vamos a ir realizando las preguntas. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Gracias. Ya. Muchas gracias, Paola, por su presentación. Y ahora nos vamos con Tamara Sepúlveda. Ya, la profe Tamara es nuestra segunda invitada. Ella nos va a hablar un poquito sobre cómo son las escuelas especiales. Y vamos a hacer una breve descripción de quién es ella. Es profesora de educación diferencial y fonoaudióloga, y se ha desempeñado como docente en escuela especial y en PIE, así como también realizando docencia universitaria en la formación de profesoras y profesores en educación diferencial. Actualmente la profe Tamara es directora de la Escuela de Lenguaje Andalén, y es apoyo disciplinar en la construcción del instrumento para evaluación docente en el área de trastornos específicos del lenguaje. Durante este semestre, ella se encuentra a cargo del nivel pre-kinder de la escuela, por lo que ha podido estar en el trabajo directo con niños y niñas en este periodo de las clases online. Sus fortalezas son el liderazgo asertivo y la adecuada comunicación con la familia.
Además, Tamara es madre de 3 hijos, con los que ha podido evidenciar empíricamente el desarrollo lingüístico y favorecer el desarrollo de ese mismo mediante la estimulación constante en ambientes naturales. Bueno, luego de esta breve presentación, invitamos a Tamara para que pueda hacer su presentación. Y agradecerle también su participación. Ya. Hola, buenos días. Muchas gracias por esa presentación y gracias también por esta invitación a compartir con ustedes un poquito de mi experiencia, ¿cierto? Y un poquito de lo que significa trabajar con niños y niñas pequeños que presentan necesidades educativas especiales. Así que, bueno, voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí unas pequeñas material para mostrarles. ¿Puedo compartir, verdad? Sí, estoy aquí. Ya. Yo sé que estamos con los micrófonos apagados, pero si alguien quisiera de pronto ir dando alguna retroalimentación para no sentir que estoy aquí tan solita. Sé que están todos, pero es importante de pronto, al igual que cuando estamos con los pequeños, recibir alguna retroalimentación de lo que uno va comentando. Voy a compartir, este es un video, ¿ya? Que lo pueden encontrar en YouTube. Hay varios, pero este es uno de los que más me gusta, que es un video promocional de la escuela, que vamos haciendo en algunos periodos, para que puedan, a través de un material audiovisual, las personas que nos quieren conocer o las que ya nos conocen, ¿cierto?, evidenciar un poquito de lo que significa nuestro trabajo. Este es un pequeño fragmento, pero creo que habla un poco de lo que es la escuela, esta escuela de lenguaje que nació hace más de 10 años, un poquito más, y que se llama Escuela de Lenguaje Andalén. En el valle de Chicama los niños están jugando, porque corre, salta cerros, que prefiere cantar, porque es fuerte y musculoso, que es un gran soñador, les gusta mucho estar juntos y se ríen sin parar. Pasan horas, pasan días, pasan meses, pasan años, porque ahora es un guerrero, que ahora es un chamán, porque con ondas y masas ahuyenta al enemigo, tras de su escudo se esconde, ya se olvidó de jugar. Taki sana a los enfermos, junta hierbas a sus ungüentos, y venerando a los dioses baila el ritmo del timbal. Aunque el camino de Poki y el de Taki son distintos, cada tarde Poki y Taki se juntan a conversar. Poki le pone las armas, Taki deja sus vasijas, hablan de cosas muy serias y de cosas que dan risa. Pero una tarde de invierno Poki no acude al encuentro. Pasan meses, pasan años. Ya, ese era, aquí me cuesta un poco salir, un video, ¿cierto?, de un poco nuestra forma de trabajo, de cómo trabajamos con los niños y las niñas pequeños, ¿cierto?, a través de actividades que son muy activas, muy participativas, ¿cierto?, de ella, y que siempre están enmarcadas en las bases, en los objetivos y de las bases curriculares de educación parvularia, donde uno de los principios, ¿cierto?, es que los niños son protagonistas, hay singularidad, hay movimiento, ¿cierto?, hay desarrollo de todo de forma integral. Voy a presentarles ahora el PPT que está preparado. En un minuto. Voy a dejar de compartir para... Aquí está. Ya.
Ahí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahí lo vemos. Mucho. Ya. Bueno, este es el frontis de la escuela, escuela Andalén, ¿cierto? Significa lugar del sol claro. Bueno, ya hicieron mi presentación, ¿cierto? Así que ya me conocen. Bueno, la escuela, ¿cierto? Lleva alrededor de 11 o 12 años, si bien lo recuerdo. Y una escuela que se fundó, ¿cierto? Aquí en la comuna del Bosque, de la cual yo soy la directora y también soy la sostenedora de la escuela, así que empecé este desafío hace 11 años, ¿cierto? Pensando en un lugar que, donde yo pudiera ejercer, ¿cierto? Este trabajo de la forma en que pensaba que se debía hacer. Por supuesto que uno va aprendiendo en el camino muchas cosas, ¿cierto? Y cada vez se hace un trabajo que es más afianzado, que es más maduro, que es más consciente, que es más técnico, ¿cierto? Pero empezó hace 11 años y ya hay un equipo de trabajo en esta escuela que es un equipo consolidado. Empezamos 2 o 3 personas, ahora somos 11, ¿cierto? Entre esos hay docentes, especialistas en diferenciales, especialistas en lenguaje, técnicos en educación parvularia, 2 fonoaudiólogas, se incorporó el año pasado la figura de UTP, ¿cierto? Que no estaba, que era un rol que ejercía yo ambas cosas, dirección y UTP. Ahora ya hay una figura de UTP y dirección por separado, lo que hace que sea el trabajo mucho más técnico, mucho más organizado también. Tías auxiliares, ¿cierto? También. Entonces, todo ese equipo ya lo conformamos y es un equipo que lleva trabajando juntos más de 5 años, las personas que se han incorporado en menor tiempo, hay personas que llevan mucho más. ¿Ya? Es lo que permite el tener un equipo consolidado y que no va variando en los años, ¿cierto? Que todos los que estamos aquí llevamos varios tiempos trabajando juntos, es que nos hemos podido apropiar del proyecto educativo y de los pilares que definen la escuela, ¿ya? Y que tenemos un norte, tenemos unos pilares que son bien fuertes y que este equipo de trabajo los ha trabajado ya hace un tiempo y que cada vez los hacemos más patentes en el desarrollo de nuestro trabajo. La escuela de lenguaje son escuelas todas las escuelas de lenguaje son escuelas que son subvencionadas por el Estado, ¿cierto? Hay unas que son particulares y otras que corresponden, ¿cierto?, a entidades municipales. En este caso es una entidad particular y es una escuela que es subvencionada por el Estado y muy bien, como lo decían al principio, está financiada por el Estado, ¿ya? Los estudiantes reciben la subvención que corresponde, la subvención especial por necesidades educativas especiales, ¿cierto? Por lo tanto, es una escuela gratuita para las familias, lo que no significa que sea gratuita para que los estudiantes no cancelen, digamos, su mensualidad, por así decirlo, ¿cierto? Eso es algo que yo siempre le digo a los padres. Esto es una escuela gratuita, pero es el Estado el que financia la educación de los niños y las niñas, por lo tanto, es una educación que no es gratis y que debe ser una educación de calidad que reciban ellos porque está asegurada por el Estado. ¿Ya? Los objetivos de nuestra escuela, principalmente como todos los objetivos de toda la escuela de lenguaje, es que los niños y las niñas superen sus dificultades de lenguaje y puedan egresar de la escuela con un nivel de desarrollo lingüístico que sea acorde a su edad, ¿ya? Medido, ¿cierto?, cuantitativamente por los test estandarizados que aplica la fonoaudióloga de la edad correspondiente. Pero también nosotros sabemos que más allá de los test que pueda evaluar, ¿cierto?, que nos puede dar un indicador de desarrollo o déficit, necesitamos que los niños y las niñas adquieran las habilidades lingüísticas que le permitan, ¿cierto?, ingresar a la educación básica y además desenvolverse en sus entornos de forma eficiente a través de los distintos usos que le dan a su lenguaje. Ese es nuestro primer objetivo como escuela de lenguaje, pero
también hay dos objetivos más que son tan importantes como el primero, es que los niños y las niñas adquieran todos los aprendizajes esperados que se están propuestos en las bases curriculares de educación parvularia. Ya, si bien lo decía Paula, desde el año pasado, ¿cierto? Hay un nuevo decreto que complementa el decreto 1300 y que indica que las escuelas de lenguaje deben basar sus planes de trabajo en las bases curriculares de educación parvularia. ¿Ya? Esto nosotros lo hacemos hace mucho tiempo porque entendemos que las bases curriculares, ¿cierto? Nos presentan objetivos integrales y nos presentan, ¿cierto?, los objetivos que deben adquirir los niños en esta edad para poder tener los aprendizajes necesarios para entrar a primero básico. Ese es nuestro segundo objetivo. Y nuestro tercer objetivo es, ¿cierto?, y que tiene mucho que ver con nuestros pilares también, es que los niños y las niñas tengan una experiencia de educación inicial que sea maravillosa. Y eso es lo que nosotros nos proponemos, ¿cierto?, de forma transversal a estos dos objetivos que son anteriores. ¿Y qué nos referimos con una educación maravillosa? Que los niños lo pasen bien, que se sientan acogidos, que se sientan importantes, que sientan que este lugar es un lugar acogedor, que es un lugar que está preparado para aprender, que es un lugar agradable para ellos en todos los sentidos, ¿cierto? Desde la visión física del lugar hasta lo emocional, desde cuando yo recibo al niño, ¿cierto? Desde cuando yo le enseño, desde el grupo en el que se encuentra, desde la sala donde está, y eso es un poquito lo que reflejaba el video, ¿cierto? Entendiendo que esta es su experiencia medio mayor, pre-kinder y kinder, como decía Paola, son sus etapas, sus primeras etapas de educación, son etapas de la infancia, ¿cierto?, temprana, y luego, cuando ingresen a primero ya la educación se torna un poco distinta, más formal, ¿cierto? Hay menos juego, hay menos espacios lúdicos dentro de la sala, dentro del lugar, lo que no debería ser, pero es. Por lo tanto, esta es la oportunidad de tener una experiencia maravillosa y entender el aprendizaje como algo favorecedor, como algo que lo hacen con alegría, y el aprender por querer aprender, ¿cierto? Este es el momento en donde podemos lograr eso con los pequeños, y todo depende de lo que hagamos nosotros como escuela. Por lo tanto, nuestro proyecto educativo tiene 5 pilares, ¿ya? Y estos son los pilares que hemos trabajado en conjunto con el equipo y que los vamos puliendo cada año más, por así decirlo. Primero es el respeto, ¿ya? Y basamos nuestro trabajo en la educación respetuosa, en la crianza respetuosa, que si lo trasladamos a la escuela es la educación respetuosa, ¿cierto? Y el respetar significa todo. O sea, significa respetar los ritmos de aprendizaje, significa respetar las etapas de desarrollo, significa respetar las decisiones, significa respetar el niño en su integridad y, como dice Maturana, ¿cierto?, lo tomamos en nuestro proyecto educativo, respetar al otro como un legítimo otro. Por lo tanto, la escuela, ¿cierto?, se vuelve un lugar donde los niños aprenden el respeto, porque yo lo respeto a él, ¿cierto? Y en ese minuto empieza a entender cómo relacionarse con los demás en torno al respeto, ¿ya? Los niños necesitan una mediación, ¿cierto?, para adquirir ciertas normas sociales, y esa mediación está dada por el adulto, está dada por el entorno, pero lo vamos haciendo de forma formativa, a través de la mediación, y en ningún caso a través de castigos, de amenazas, ¿cierto?, de chantajes emocionales u otra cosa. Respetamos los tiempos de desarrollo. Acá los niños, como debe ser en cualquier lugar de educación parvularia, si no han, por ejemplo, controlado esfínter, medio mayor, y necesitan venir con pañales, no hay ningún problema, y los padres a veces se impresionan un poco de eso, ¿cierto? Y se preocupan de eso, y tenemos que hacerles entender a la familia y tenemos que hacerles ver
que cada niño, ¿cierto?, tiene sus propios ritmos y que esos hitos de desarrollo los va a ir cumpliendo en la medida que esté lista sin el apuro y la intervención del entorno. Bueno, eso es como una pequeña parte, pero el respeto en general abarca mucho y abarca ir puliendo, ir mediando las interacciones con los niños en el día a día. Otro pilar es la alegría. ¿Ya? La alegría es muy importante en este sentido, y la alegría también tiene que ver con cómo yo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con los niños, cómo es nuestro entorno físico, de que los niños puedan vivir un espacio que es un espacio de alegría, de donde yo los acojo con alegría, donde trabajo con alegría, donde disfrutamos tanto ella, ¿cierto? Y disfrutamos nosotras, el equipo de trabajo también de lo que estamos haciendo. Si alguno de nosotros está trabajando sin alegría, no podemos proyectarlo. Ya, eso es muy importante. Un tercer pilar es el constructivismo, ¿cierto? Donde entendemos que el niño aprende haciendo, aprende tocando, aprende explorando, aprende relacionándose con los demás, ¿cierto? Y luego después de eso podemos incorporar ciertos conceptos que ya están siendo vivenciados. Por lo tanto, todo se trabaja primero desde la vivencia, luego desde el concepto y ahí a lo gráfico y a lo más, ¿cierto?, académico. La ecología también, ¿cierto? Somos una escuela con un énfasis ecológico, donde para nosotros es muy importante, primero, es que los niños integren, ¿cierto?, este gusto por relacionarse con el medio ambiente, por realizar actividades en el medio ambiente, afuera de la sala, ¿cierto?, por jugar afuera, por vivir, ¿cierto?, en un espacio más verde. Y a través de eso vamos haciendo distintas cosas también. Tenemos un huerto, ¿cierto? Hay un taller de ecología que los hace la educadora de taller, donde aprenden muchas cosas de las plantas, de la tierra, de los bichitos, de las hojas y de todo. ¿Ya? Y bueno, cuando estamos en clases regulares tenemos nuestro plan de reciclaje, que implica reciclar las cajitas de jugo que traían, porque ya no tomamos jugo, ahora y vamos a empezar ahora a reciclar solo papel, ¿ya? Y la responsabilidad profesional, que tiene que ver con sentir y saber que lo que nosotros hacemos en educación parvularia y en la atención de la necesidad educativa especial es tan relevante para la vida de cada uno de nuestros estudiantes que tenemos que hacer el trabajo con la responsabilidad profesional que corresponde y que esté a la altura. Esto significa realizar un trabajo que es planificado, que es reflexionado, que no es al azar, ¿cierto?, con el material adecuado, con el material pertinente y de calidad, y que nuestras clases sean de calidad. Esa es la responsabilidad profesional que tiene este equipo. ¿Ya? ¿Qué desarrollan los niños en la escuela de lenguaje? Contenido, por supuesto, ¿cierto? El contenido, el conocimiento del mundo, de todo, ¿cierto? Ampliamos el mundo lo que más podemos en cuanto a conocimiento, pero también desarrollamos habilidades personales, ¿cierto? Habilidades de autonomía, habilidades de conocimiento de sus emociones, habilidades sociales que tienen que ver en cómo me relaciono yo con el otro, desde el respeto, desde el cuidado del medio ambiente, desde el poder ponerle límites a los demás también, desde el compartir, pero también expresar lo que necesito. Bueno, todos los objetivos y todo esto está muy bien desarrollado en las bases curriculares de educación parvularia, y ahí sacamos, ¿cierto?, lo que corresponde. Necesitamos que los niños descubran los intereses, y también para eso presentamos distintas formas en que ellos pueden elegir lo que desean, ciertos materiales, elegir lo que quieren hacer, elegir el libro que quieren leer, etc. Y para eso hay planes que se desarrollan. También necesitamos que los niños disfruten de la vida natural, como ya se los había contado, del cuidado del medio ambiente, que se autovaloren y que se autoquieren y que desarrollen amistades. Muchos de nuestros niños desarrollan amistades que perduran en los años después que salen. ¿Ya?
La estructura de los cursos, medio mayor, pre-kinder y kinder, en 2 jornadas, ¿cierto? Y hemos estructurado los cursos con las educadoras desde el año pasado, con esta llegada de la jefa técnica, ¿cierto? De tal manera que el equipo de aula, que es conformado por la educadora diferencial y con la asistente técnico, a eso le llamamos equipo de aula, se hacen cargo de un medio mayor en ambas jornadas. Por lo tanto, estamos apostando a una especialización, ¿cierto?, del nivel, para que la educadora, ese equipo de aula se especialice cada vez más en ese curso en cuanto a la etapa de desarrollo en el que está, ¿cierto?, el desarrollo del lenguaje de ese nivel y los objetivos y la estructura presentada en las bases curriculares para ese medio mayor. Así lo mismo con pre-kinder y lo mismo con kinder. Estamos apostando a la especialización de cada nivel porque si bien son 3, 4 y 5 años, hay diferencia importante en cuanto al desarrollo. ¿Ya? ¿Cómo abordamos el aprendizaje? Con todas las asignaturas, que no se llaman asignaturas, ¿cierto? Pero son ámbitos de las bases curriculares de educación parvularia. Y además el plan específico que es desarrollado por la fonoaudióloga en conjunto con la educadora del nivel, ¿cierto? Donde se abordan este desarrollo de habilidades lingüísticas específicas para cada estudiante. Tenemos planes, ¿cierto? Que son planes o lo llamamos también actividades sellos, para que los papás lo comprendan, ¿cierto? Que son actividades que ya hemos sistematizado dentro de la escuela y que todos conocemos y que tienen un protocolo claro de ejecución. La primera es muy importante, el plan lector, ¿cierto? Que implica este personaje que es la Conjuna Raya de Luna, que los niños reconocen desde medio mayor a kinder, y que este personaje es cierto que está en todas sus salas, junto con una biblioteca de aula, de cada sala. Esta biblioteca de aula se compone por libros de muy buena calidad que son adquiridos por la escuela en el mes antes de que sea el día del libro, que es en abril, ¿cierto? Porque ahí se comienza con el plan lector, cuando es el día del libro. Y cada equipo de aula compra sus libros, tiene un presupuesto para comprar sus libros, de acuerdo a las características que evidencia durante el primer periodo de sus estudiantes. Entonces, como lo contaba la colega anterior, hay intereses en los niños, pero cada grupo tiene intereses distintos, no son los mismos. Por lo tanto, el rol importante del docente es poder observar, ¿cierto? Y poder identificar los intereses de su grupo y después ir a comprar los libros de acuerdo a los intereses de ellos. Por lo tanto, si yo tengo niños y yo he evidenciado que hay algunos que les gustan los dinosaurios, hay otros que les gustan los aviones, hay otras niñas que, no sé, les gustan los doctores, etcétera, o jugar a ciertas cosas, y veo intereses y también de acuerdo a las unidades temáticas que voy a tener en el año, cada equipo de aula va y adquiere los libros para su biblioteca de aula. Luego los libros, ¿cierto? Son muy bien cuidados, y los pequeños se los llevan de préstamo al hogar cada día jueves, ¿ya? Y este préstamo al hogar es un préstamo que ellos eligen el libro que quieren llevar, ¿cierto? Se comprometan a su cuidado, la Conjuna de Rayo de Luna los va orientando en eso, en cómo cuidarlos, y lo devuelven la semana siguiente. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos que los niños quieran leer, ¿ya? Y adquieran el gusto por leer, nada más. Tenemos otra actividad que es una actividad sello, que es el rincón, ¿cierto? El rincón de la creación, donde los niños preparan una manualidad,
preparan una manualidad y esta manualidad es elegida por ellos, ¿ya? Desde varias alternativas que la educadora propone. Varias, no tiene relación con la unidad, sino solamente saber los intereses de los niños. Entonces, se ponen se disponen mucho material para los niños, se disponen material para hacer esta manualidad, todo lo que podamos tener. La idea de la actividad que se hace semanalmente es que los niños puedan elegir primero lo que quieren hacer, pensar y organizarse en el cómo hacerlo, seleccionar el material adecuado para hacerlo y realizarlo, ya hasta el final. ¿Qué trabajamos con esto? Trabajamos, por supuesto, el desarrollo de habilidades y destrezas manuales, pero principalmente queremos desarrollar la función ejecutiva de los niños, ya el que ellos puedan atender, puedan mantenerse en la actividad, puedan flexibilizar si es necesario, ¿cierto? Y llegar a finalizar esta actividad. ¿Ya? Bueno, tenemos salidas pedagógicas, ¿cierto? Visitas de exploración que les llamamos, el programa Disfruto y Cuido mi Planeta, la semana literaria, tenemos un precampamento que es una actividad maravillosa, muy bonita, donde los niños vienen a hacer una actividad que se hace en la noche, y Festival de la Voz, Festival de Rimas, y terminamos siempre con un circo o un musical a fin de año, ¿ya? Como les decía, la convivencia escolar basada en el respeto, formativa, ¿cierto? Aprendemos con el ejemplo del adulto y entendemos que el niño y la niña tienen todo el derecho a equivocarse y que para eso estamos nosotros para apoyarlo. Como ingresan los niños a la escuela hay un proceso de postulación, ¿cierto? Entrevista a las familias, se hace la evaluación fonoaudiológica, que es parte de la evaluación integral de ingreso y pedagógica, se diagnostica este TER y luego se realiza toda la documentación. Ya hay una reunión de familias nuevas antes del ingreso que se hace a finales del año anterior al ingreso, ¿cierto? Donde se explica todo el proyecto educativo y todo el funcionamiento, y hay encuentros de estudiantes nuevos que se realizan para conocer la escuela y para poder observarlos. Y esto favorece mucho su adaptación, sobre todo los más pequeñitos, porque vienen a este encuentro donde lo pasan bien, donde nos conocen nuestras caras, donde ya lo vemos, donde nos reconocemos por nuestros nombres, así que ingresan a un primer día a un lugar que es familiar para ellos, ¿ya? Y luego la elaboración de informes y todo lo que implica la documentación. Cuando iniciamos el año hay un periodo cero, que es el periodo de marzo, que es el periodo de adaptación y evaluación, donde trabajamos, donde hay unidad temática para trabajar, pero realizamos nuestra evaluación diagnóstica en él y se adaptan los niños, ahí hacen todo el acuerdo de normas, ¿cierto? La adaptación a la sala, el reconocimiento de su pertenencia, generamos algunas habilidades de autonomía básicas, y luego, después de este periodo cero, se elabora el plan anual para el curso, ¿ya? Y la elaboración del plan específico. Se informa a la familia, ¿cierto?, esta evaluación, y se elaboran los FUDI, y luego viene el periodo 1, que es, empezamos a ejecutar el plan que hemos hecho. Plan que se evalúa trimestralmente, ¿cierto?, para ver la pertinencia y si hay que realizar algunos ajustes y informar a la familia también. ¿Y cómo cerramos? Cerramos con la reevaluación fonoaudiológica y pedagógica, donde se determina, ¿cierto?, si el niño debe permanecer en la escuela o ya adquiere un alta para poder asistir a la educación regular. Hay un informe de cierre que se le entrega a las familias, ¿cierto?, un formulario que tenemos que hacer de reevaluación y las ceremonias que corresponden para dar el egreso de los pequeñitos. Eso, esa es la escuela. Esa es nuestra forma de trabajo y por supuesto tenemos mucho que mejorar, siempre pensando en que los niños y niñas reciban lo mejor de la educación, tal cual lo merecen todos. Muchas gracias. Buenos días, Tamara y Paola.
Para abrir un poquito más este espacio de conversación, nos gustaría realizarles la pregunta que hicimos como grupo para saber más acerca de sus vidas y de sus historias particulares, y que también es una pregunta de interés de nuestro grupo y también de la mayoría de los participantes acá presentes, que es: ¿qué las llevó a estudiar educación diferencial con la mención que les corresponde? Y también, ¿qué las llevó a hacer los proyectos que están realizando en este momento? Cualquiera de las dos puede responder. No. Bueno, yo estudié educación diferencial en la UNCE. Y bueno, entré a estudiar diferencial en realidad sin saber mucho de qué se trataba. Sí sabía que me gustaba mucho enseñar a los niños pequeños, que quería trabajar con niños pequeños. Y ingresé a diferencial pensando en una alternativa distinta a párvulo porque podía tener más opciones. En realidad no sabía mucho de qué se trataba. Y entré a la mención, en ese tiempo se llamaba DM, no sé si se llama así aún, y esa es mi primera mención de egreso de la carrera. Y he trabajado bastante también ahí, trabajé siempre con niños muy pequeños, principalmente en estimulación temprana, y luego, justamente para poder un poco completar mi labor con ellos, sentía que estaba un poco al debe en el tema del lenguaje, porque trabajaba con niños con síndrome de Down, donde necesitaban harto apoyo en lenguaje, y me especialicé y quise tomar el postítulo en audición y lenguaje, y ahí lo hice. Finalmente derivé a lenguaje, pero por circunstancias, ¿cierto? No por una decisión de que no quisiera trabajar en DM, sino que por circunstancias derivé en DM, o sea, en trabajar en lenguaje. Y acá. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, Marcela. Ya, súper. Tamara se desconectó, se le desconectó. Ahora sí voy. Ahí volvió, ya. Muchas gracias, Tamara, por tu respuesta. Paola, sí. Sí. Gracias. En mi caso, también entré sin saber plenamente como lo que era educación diferencial. Antes había estudiado un año de Derecho, entonces nada que ver, pero siempre sabía que me interesaba el lenguaje, todo lo que tiene que ver con la comunicación, y también me interesaba que fuera una carrera que trabajara con la inclusión, porque siento que también nuestro país, bueno, ahora está mucho más vigente todo lo que es la inclusión, pero pasó un largo camino para llegar a eso. Antes eh, habían cosas que se escondían o no se conversaban o no se trabajaban, ahora es todo más visible. Pero siento que uno tiene que ser parte de ese camino y de ese cambio para que podamos avanzar a realmente ser una sociedad inclusiva. Y yo siempre quise ser parte de eso. Creo que de a poco, cada vez más, al entender todo eso, me fue gustando mucho más la carrera
y fue siendo muy significativa. Siento que el PEDA también da una formación que te entrega muchas herramientas. Y creo que es una universidad con una muy buena formación en ese sentido. Para mí fue muy importante para mí. Y respecto a los proyectos como de ahora, como que me interesa demasiado el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, y siento que a los niños naturalmente también les interesa mucho. Entonces, como si puedo extender todo lo que yo estoy aprendiendo con ellos, lo encuentro mucho más bonito, porque generalmente siempre ellos lo toman muy bien. Por ejemplo, esto del reciclaje a ellos les gusta y les entretiene mucho. Entonces, lo encuentro valioso. No sé si respondí bien la pregunta, pero creo que sí. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a de lleno con las preguntas del chat, que va a ser mi compañera Victoria. Sí, buenos días. La primera pregunta que hay es para Paola. Y Lo dice, escucho un poquito bajito. Ay, yo quiero ver. Ahora sí. Ahí ¿Me escucha sí. mejor? Ya. Buenos días, entonces. La primera pregunta es para Paola y dice, ¿cómo se aborda el desarrollo del lenguaje dentro del currículum? ¿Qué estrategias se utilizan para el desarrollo de la comprensión y la expresión? Yo creo que el lenguaje está en toda la rutina de la escuela de lenguaje. Entonces, en los momentos de aprendizaje, no sé, ellos tienen una rutina súper clara, que es como llegan, el saludo, todos tienen la posibilidad de estar conversando, o sea, no de conversar así libremente, sino que de repasar estas normas de comunicación como de una dimensión más pragmática, en enseñar a los turnos de habla. Entonces tienen esa posibilidad. Y bueno, yo estoy trabajando mucho con los cuentos también. Ahora me conseguí demasiados cuentos, entonces con lo online, por ejemplo, y presencial también, solo que no he trabajado presencial, pero trabajamos siempre un cuento semanal. Y entonces ese cuento tiene distintos desafíos que cumplir. Entonces así vamos como viviendo el cuento, y no tanto así me leo el cuento y chao, sino que también soy parte de eso. Entonces al que los niños y las niñas hagan parte de eso, generan también como una pertenencia con esto y como una identificación, y les gusta mucho. Y también todo lo que es el trabajo con el cuerpo cuando son más chiquititos, como yo tengo medio mayor, trabajo mucho esa parte, como la corporalidad o el sentir su cuerpo, el que aprendan a respirar, todo eso creo que nos beneficia en el lenguaje. Entonces, está como todo conectado, no es algo específico de un proyecto del lenguaje, sino que está todo dirigido hacia allá. Eso puedo responder a nivel general. ¿Se escuchó? Sí, muchas gracias. Ahora la segunda pregunta que se hará la hará mi compañera y será para Tamara. Hola, Tamara. Bueno, otra pregunta que hace Ryan Bravo es, ¿qué sucede con los niños cuando salen de la escuela? ¿Hay algún tipo de acompañamiento? Cuando egresan de la escuela de lenguaje, los niños bueno, nosotros no tenemos para del momento en que se egresan de la escuela de lenguaje, si egresan a final de medio mayor, a final de pre-kinder o finalmente en final de kinder y van a primero básico. ¿Ya? No hay un acompañamiento como tal al establecimiento, pero sí un traspaso de toda la información del estudiante hacia el establecimiento con las indicaciones correspondientes, ¿cierto? Con las necesidades de apoyo que requiere el estudiante para el nivel al que va a asistir, y con toda esa información también entregada al apoderado, ¿ya? Información respecto de las necesidades de apoyo escolares, necesidades de apoyo
Si ha egresado de lenguaje, eso implica que ya no presenta una necesidad educativa especial, o puede ser otro caso también en que el estudiante se cambie de establecimiento porque se va a una escuela regular sin tener el alta fonoaudiológica, o sea que permanezca la necesidad educativa especial. Y también eso requiere, ¿cierto?, de que la escuela nueva donde va a asistir tenga toda la información de las necesidades de apoyo y de las dificultades y de las habilidades del estudiante. No sé si respondí la pregunta. Bueno, espero que le haya quedado claro a Rayen que realizó la pregunta. Y ahora tenemos otra pregunta como grupo para ambas, para Paola y Tamara, acerca de qué ha sido lo más difícil a la hora de trabajar con niños y niñas con TEL, trastornos específicos del lenguaje, en el contexto pandémico. Bueno, lo más difícil de trabajar en este contexto primero fue organizarse bien, ¿cierto? Desde el año pasado, y que la educación permaneciera, ¿cierto?, diariamente siendo entregada por la escuela para los estudiantes. El año pasado fue un desafío que logramos, pero evidentemente en este año se logra de una forma mucho más organizada, mucho más constante, ¿cierto? Y directa. Ya los niños, en el caso de nuestra escuela, están recibiendo todos los días clases virtuales que corresponden a 2 bloques de clase. Están aproximadamente entre 1 hora y media, 2 horas conectados, más el apoyo de fono. Y es un acompañamiento, ¿cierto?, de los padres, y que ahora en la experiencia que tengo de este año que me tocó, porque estoy a cargo de un nivel, diría yo que el poder hacer este acompañamiento y no estar presente mediando como los niños necesitan, que es ser mediados en el aprendizaje, y el que estén los padres mediando, que muchas veces carecen de, porque no tienen por qué tenerla, ¿cierto?, no son educadores, carecen de las estrategias para mediar de forma eficiente, de forma respetuosa también, de forma apropiada para cada niño de acuerdo a sus necesidades. Eso sin duda ha sido lo más difícil, que en este contexto hay que trabajar directamente con los niños y tratar de mediar a través de una pantalla es difícil, pero también hay que hacer la mediación con los padres, porque muchas veces en el intento de favorecer se perjudica y se instalan barreras que en la escuela no tenemos. Eso sin duda para mí, personalmente como educadora, ha sido lo más difícil. Como directora de la escuela, la organización y el poder llegar a todos los estudiantes también es difícil por las situaciones particulares. Queremos que todos se conecten y que todos aprendan en el día a día con nosotras, digamos, con la educadora, pero no ha sido posible. Tenemos aproximadamente el 90% de los estudiantes que se conectan diariamente y que han sido súper constantes, pero hay otro 10% que no se conecta por distintas situaciones familiares, principalmente porque los padres no están disponibles para poder acompañarlos o poder ayudarlos en eso, y que igualmente llegamos con las actividades, ¿cierto?, a través de otras formas, pero sin duda eso ha sido lo más difícil. En mi caso, también la organización del trabajo ha sido complicado, porque todas las familias tienen realidades en la casa que son súper distintas, y tengo un curso que es súper participativo, pero aún así también me pasa esto de que no todos pueden participar. Entonces
de pronto uno tiene que estar como mucho más pendiente. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo solamente media jornada, pero es como si igual estuviera trabajando todo el día, porque en realidad no hay un horario claro y definido, y en realidad yo también me he abierto a que sea así, como por ser más flexible y porque sé que son contextos más complicados a veces que necesitan de otro apoyo, pero lo que he intentado siempre es mantenerme ahí para empezar para seguir el proceso de los niños y niñas, porque creo que eso ha sido difícil, como lograr seguir los avances o si hay progreso, más con la conversación con la familia, pero como los niños no tienen como una atención tan constante de repente en las pantallas, eso se hace un poquito más complicado que uno en lo presencial, claro, nota muchos detalles o está en contacto directo, y eso en lo online es mucho más difícil. Entonces, lo que yo he hecho es organizar todo el trabajo como quiénes me lo han mandado y quiénes no, y tengo como planillas para eso, pero aún así es como te lo pueden mandar, pero realmente uno no sabe qué porcentaje está realmente haciendo el niño o la niña. Entonces, eso es un poquito fome para uno, pero también lo que ha aumentado, viéndolo positivamente, es la comunicación con las familias, que uno siempre les está conversando para que ellos dándole consejos, sugerencias, porque hay muchas cosas que en realidad las familias no saben, pero que si uno les comparte con ellos todas las estrategias que pueden usar en la casa, ellos siempre, en general, a mí yo he tenido muy buena acogida por parte de ellos. Entonces, es como un desafío constante, creo que es como de todos los días de comunicarte, porque si no, se pierde el contacto, se pierde el interés, entonces siempre hay que estar así como marcando la presencia de que estamos en un proceso y de que estamos logrando estos objetivos, entonces como de marcar todos los días ese camino. Eso. Muchas gracias por responder. Ahora la siguiente pregunta también es para Paola y dice, ¿qué sucede con la escolaridad de las niñas cuando asisten a una escuela de lenguaje? ¿Ellas después asisten a la escuela o se da su paso de ahí de manera paralela? Así como cuando se van de la escuela, es que lo que pasa es que nosotros trabajamos con estos 3 niveles, que son medio mayor, pre-kinder y kinder, y después generalmente se van a otros colegios y a veces como que pasan, pero de visita, no es como que haya una continuidad, porque en realidad ellos ya se incorporan a otra comunidad educativa, que es como el colegio donde empiezan a recibir apoyo si es que aún lo requieren. Entonces se genera esto como de este alejamiento, pero es porque es como un cambio de institución también. ¿Esa es la pregunta o me equivoqué? ¿Dónde está para leerlo? Si Camila puede responder por el chat, a ver si le quedó claro Sí. o no. O tal vez iba a otro lado, porque en realidad no hay una mayor continuidad porque ellos ya van a otros colegios. Sí, sí, eso era. Es que tenía la duda si esto se daba como un apoyo, por así decirlo, paralelo a la escuela tradicional, o se generaba como un nivel de educacional de por sí. Pero me quedó claro, muchas gracias. Claro. Lo que pasa a veces es que hacen medio mayor y hay como familias que tienen la sensación de que quieren ir al colegio más rápido y entonces se los llevan a pre-kinder a colegio y postulan a PIE. Pero en el caso de niños de pronto que tienen más dificultades, generalmente se quedan en la escuela de lenguaje porque se da una dinámica súper distinta a lo que es la educación, que entrando al colegio es como mucho más estructurada y tradicional y no es tan lúdica, que uno sí puede hacerlo en la escuela de lenguaje. Está esa libertad de trabajar de otra manera. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para ambos y dice que si pueden dar ejemplos de problemas expresivos y cómo se trabajan, y uno mixto y también cómo se trabajan.
Ya. Bueno, el trastorno del lenguaje, ¿cierto? Cuando es expresivo, como bien evidenciamos dificultades que comprometen solo la expresión del lenguaje, y entendemos que los niños no tendrían dificultades para comprender las instrucciones o los enunciados, los textos, ¿cierto? O el lenguaje en el uso. Bueno, dificultad expresiva principalmente, se evidencia que los niños tienen muy bajo nivel de léxico, ¿cierto? De palabras de uso frecuente, que van apareciendo en el lenguaje de forma regular y, ¿cierto?, casi automática en los niños que no tienen dificultades en el lenguaje. Por lo tanto, hay sobreuso, ¿cierto?, de algunos deícticos o sobreuso de algunas palabras, ¿cierto?, como etiquetas, como la cosa, como el este, o la indicación de ciertas cosas, ese, aquel, ese generalmente, ¿cierto?, para nominar y para dirigirse a cosas que están y elementos, acciones, personas que están en su medio ambiente. Otra dificultad, ¿cierto?, importante es la dificultad para estructurar los tipos de oraciones que corresponden a la edad de desarrollo y lo que se espera. Muchos niños de prekinder y medio mayor, ¿cierto?, ingresan a la escuela sin comunicándose solamente por palabras aisladas, sin estructurar aún oraciones. Y los que estructuran oraciones generalmente son de carácter simple, ¿ya? Esta oración que es sintagma nominal más sintagma preposicional y que no genera un discurso mayor. Varias dificultades también en pragmática, principalmente en los usos del lenguaje, donde están bien restringidos más que nada los usos más primitivos, que son instrumental, ¿cierto?, regulador en algunos casos, pero hay una deficiencia para utilizar el lenguaje para explicar, para imaginar, ¿cierto?, para informar, o para preguntar, para descubrir el entorno. Y como lo dice Paola, en general, esto se aborda de forma, no podemos tomar un solo nivel del lenguaje, se tienen que abordar todos, ¿ya? Y cómo lo abordamos nosotros desde los usos del lenguaje. Entonces tenemos que, a través de situaciones que son situaciones cotidianas, situaciones de juego, situaciones de exploración, situaciones de lectura de la exploración y la comprensión de distintos textos también, poder hacer que los niños, plantear situaciones donde los niños necesiten utilizar el lenguaje, ¿ya? Para preguntar, para jugar, para imaginar, para explicar, etc. Y en ese sentido, cuando ellos requieren hacer uso de este lenguaje, nosotros vamos ampliando las distintas estructuras ampliando sus propios enunciados, ¿cierto?, a través del modelamiento, entregando mayor información, y ampliar el léxico es fundamental también a partir de todo el conocimiento que le podemos entregar para que vayan ampliando su vocabulario y que vayan ampliando sus estructuras también, ¿ya? Eso se hace a través de distintas estrategias, ¿cierto?, que ocupamos en la conversación, como decía mi compañera Paola ahí, ¿cierto?, con distintas estrategias, principalmente de modelado, de expandir, ¿cierto?, de las preguntas que hay que hacer, que son importantes y que son preguntas que le llevan a los niños a utilizar mayormente el lenguaje. Eso es lo expresivo, y en lo comprensivo, ¿cierto?, hay problemas, como se dice, para la comprensión de todo esto, hay problemas además para comprender, y eso generalmente en lo comprensivo también hay estrategias y se apoya mucho en lo visual, ¿ya? Para que los niños puedan comprender. La dificultad de comprensión principalmente vienen, ¿cierto?, por esta dificultad, por este déficit de léxico, por este déficit en la estructuración de oraciones que también no logra comprender. Por lo tanto, nos apoyamos mucho en el lenguaje y también hay varias estrategias para apoyar esta comprensión, y esto destacando los conceptos más importantes. Eso, hay mucha bibliografía para poder encontrar estrategias precisas para cada una de las dificultades. No sé si logré responder la pregunta, pero es una pregunta compleja porque hay que abordar un poco las características de los trastornos del lenguaje. Sí, Tamara, gracias. La pregunta la hice yo. Yo soy educadora diferencial, soy profe del curso, lo hice en el fondo
para que los estudiantes pudieran tener una idea de qué se trataba. Solamente eso. Así que muchas gracias. Listo. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a ambas y es ¿por qué son necesarias las escuelas de lenguaje? Desde el paradigma inclusivo, ¿no es posible realizar el trabajo en un aula regular? No sé si Paola quiere responder antes que yo. Ya, yo creo que desde mi experiencia, bueno, medio mayor es un nivel optativo, pero desde pre-kinder ya las familias pueden optar por ir a un colegio que tenga un programa de integración. Pero lo que ocurre en las escuelas de lenguaje es que ocurre esto que hemos conversado, que todas tienen una visión y son súper favorecedoras para el desarrollo lingüístico de los niños, y no solo lingüístico, sino que integral en general, como que se abordan demasiadas áreas. Entonces, yo creo que las escuelas de lenguaje son una buena oportunidad para los niños y las niñas, sobre todo cuando son más pequeñitos, porque en verdad lo disfrutan, están con sus compañeros. Bueno, ahora estamos en un contexto diferente, pero aún así se intenciona para que no deje de perderse esto de validarlos, de su singularidad, de planificar actividades que sean para ellos. Entonces, encuentro que no están fuera de un paradigma de inclusión, sino que son parte, pero desde otra área en que estamos dedicados más a eso. Y por otro lado, de pronto también llegan niños que tienen muchas dificultades y que en realidad no tienen otros lugares al que ir, que también es una problemática que hay que ir resolviendo, porque los colegios que tienen integración tampoco es como que se estén dedicando 100% a eso, sino que los niños van a tener ciertas horas de atención con una educadora diferencial, pero no apuntan así como de una forma más individualizada, como yo creo que sí lo puede hacer la escuela de lenguaje, porque son cursos más pequeños y por lo tanto más personalizados en ese sentido. Eso puedo decir al respecto. Bueno, me sumo a Paola. La escuela de lenguaje es parte de la educación, ¿cierto? Y los padres son los que pueden optar por esta modalidad especial o optar por la educación regular con programa de integración desde pre-kinder. El medio mayor no es, ¿cierto?, una modalidad que esté en la educación regular. Yo creo que es posible que los niños sean atendidos en la escuela regular y que favorezcan su desarrollo del lenguaje. Los beneficios de estar en una escuela de lenguaje es la cantidad de niños por grupo, ¿cierto? Y la posibilidad de hacer un trabajo más personalizado con ellos y que finalmente estamos enfocadas en este desarrollo lingüístico al 100% en todas nuestras intervenciones pedagógicas. Pero la escuela de lenguaje tiene el gran desafío, ¿cierto?, de alinearse con el currículum vigente y no debiera tener una educación de menor calidad ni sesgada en cuanto a un pre-kinder o un kinder regular. ¿Ya? Eso, pero la opción es de los padres y yo creo que es muy posible que sean niños atendidos, ¿cierto? Y que se apoyen sus necesidades educativas tanto en una escuela de lenguaje como en una escuela regular. Muchas gracias. Y la última pregunta por temas de tiempo también va para ambas y es, ¿cuáles son los criterios utilizados para hacer la priorización curricular? ¿Se dan bajadas del Mineduc o son puestos por la escuela equipo docente? Están determinados por el Ministerio de Educación. Ellos son los que realizaron la priorización curricular. Ahora, ese es un piso, ¿ya? Eso es lo que indica el Ministerio. Esto es lo mínimo que tienes que hacer en este año, ¿cierto? Que ellos consideran los aprendizajes más importantes.
La escuela debe tomarlos sí o sí, ¿cierto?, como una obligación de trabajo de este año en pandemia, pero también puedes ampliar un poco de acuerdo a las posibilidades de la organización que tengas a otros objetivos que tú consideres importantes para, según tu plan de trabajo. Pero están dados desde el ministerio. Y me sumo a lo que dice Tamara. Bueno, para finalizar, nos gustaría agradecer a nuestras invitadas Paola y Tamara por compartir sus experiencias el día de hoy con nosotros. Fue muy significativo para nosotros el tener esta instancia para poder aprender de ustedes y además nos permite ampliar y enriquecer nuestra visión sobre el rol profesional de un educador diferencial, especialista en el área de lenguaje y comunicación, lo que además es tan necesario en estos momentos ya que estamos a puertas de escoger una especialidad. Así que fue muy, muy valioso escucharlas el día de hoy. Sin duda han marcado un antes y un después. Así que volvemos a reiterar nuestros sinceros agradecimientos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En conjunto a esto, destacar la participación de las invitadas en donde nos dan a conocer la importancia de que las niñas puedan valorarse a sí mismas, de que puedan valorar su entorno, de que pueda existir respeto dentro de las aulas, no solo en escuelas especiales, sino en cualquier tipo de educación, para que así el aprendizaje pueda darse de manera óptima para las niñas y para su autonomía en el proceso. Muchas gracias por su participación, por su atención y por haber estado acá presentes. Gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar en contacto con el PEDA. Muchas gracias por todo el aporte y la explicación también en lo personal. Creo que fue muy valioso, digamos, la presentación que han hecho ambas. Es una experiencia que sin duda va a permitir poder apreciar, ¿no es cierto?, el trabajo que se hace, que es muy importante, ¿no? El lenguaje nos constituye, como decía Maturana, como seres humanos, ¿no? Así que es tremendamente valioso y traspasa todas nuestras vivencias humanas, ¿no? Y un niño que tiene problemas para comunicarse, efectivamente enfrenta muchas barreras, tanto del ambiente como también dificultades para poder enfrentar el aprendizaje cuando estos problemas persisten en el tiempo, ¿no? Y sin duda que los esfuerzos que se hacen desde la Escuela de Lenguaje han sido valiosos, mucha experiencia y obviamente que es probable que esa misma, digamos, aporte se recoge en la escuela básica cuando ya se tienen que integrar a otros digamos, escenarios, ¿no? Así que yo en lo personal, como profesora del área también, me da mucha alegría ver a Paola Maldonado, que fue ex estudiante nuestra, siempre muy inquieta, y muchas gracias a la directora también con la cual hemos tenido algunas prácticas en su escuela y sabemos lo valioso que ha sido la experiencia. Así que muy agradecida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por escucharnos. Súper. Bien, me sumo a los agradecimientos. También muy contenta de tener a Paola, ¿cierto?, ex estudiante en práctica profesional mía, así que un agrado tenerla como colega en esta instancia. Por supuesto también el agradecimiento a Tamara, que es la directora de la escuela en la cual trabajo. Agradecer a mi equipo de este curso que preparó este conversatorio. Muchas gracias, muy buena organización, chicos y chicas, y al curso en general por la participación, la atención, las preguntas. Decirles que nos quedaron algunas preguntas, pero por tiempo tenemos que cerrar, así es que le vamos a pedir a Paola y Tamara si nos pueden contestar, si les podemos hacer llegar algunas preguntitas que quedaron,
y ellas que nos puedan mandar estas respuestas para compartirlas con el resto del curso y así que todos los que preguntaron puedan tener cierta respuesta a sus inquietudes. No sé si el equipo tiene algo más que decir para que podamos ir cerrando, o si las invitadas tienen algo más que decir. Sí, yo también, ojalá que pudieran estar dispuestas a lo mejor a participar de estos trabajos de investigación, ¿no? Dada la valiosa experiencia que tienen, y si hay estudiantes que las quieran contactar porque se interesan en la Escuela de Lenguaje, ojalá que pudieran darle la posibilidad de alguna pequeña entrevista por ahí, ¿no? Para que pudieran profundizar y mostrarles un trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo se ha ido enriqueciendo y teniendo una mirada mucho más integral y conectada con todas las demandas que tiene hoy día, tenemos los seres humanos respecto al medio ambiente, respecto a la ciudadanía, no solamente es, entre comillas, el rol rehabilitador desapareció hace mucho rato, ¿no? Sino que es un rol mucho más integral y ambos proyectos hacen un aporte muy interesante a esa formación integral que están, digamos, realizando con niños y niñas que presentan muchos dilemas a la hora de comunicarse y poder, ¿no es cierto?, aprender también, porque, por supuesto, el lenguaje constituye constituye el elemento central para el aprendizaje. Así que ojalá que pudieran estar dispuestas Tamara y a Paola para que se pudieran comunicar también, si nos dan las posibilidades, aquellas estudiantes, los y las estudiantes, ¿no es cierto?, que puedan, ojalá, contactarse como una de las personas que puedan entregarle experiencias, digamos, respecto a este tema. Yo ahí coloqué mi mail en el chat. Súper, gracias Paola. Sin ningún problema, estamos aquí dispuestas a colaborar en lo que necesiten. Ya también voy a dejar mi correo ahí. Gracias, muchas gracias. Bien, equipo, ¿algo más? Camila, Bárbara. O sea, es que teníamos muchas frases que queríamos destacar de momentos importantes y que consideramos relevantes para el conversatorio, pero es más que nada los que les mencionaba con anterioridad, destacar la importancia de la autonomía de los procesos de aprendizaje, de valorar estos procesos en cada estudiante, tanto para ellos como para su entorno, legitimándolos dentro del aula para que también esto pueda ocurrir fuera de ella. Y bueno, invitarles a desconectarse ya ahora, a darles de verdad muchas las gracias por estar participando en esta instancia y recordar también, como mencionaban nuestras compañeras, nuestras docentes acá presentes, que los niños se sientan acogidos es fundamental para que el aprendizaje pueda ser de manera óptima. Y esto también para que ellos se sientan bien y su entorno. Súper, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos desconectamos entonces, que estén bien. Y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.